Jorge Sigal y Santiago Kovadlov, dos ensayistas, dos amigos de la vida, 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República, el placer de una charla de domingo. Vermut, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Esto es Café, efectivamente, Café La República, la segunda hora de Haciendo Pie. Y al principio, como lo solemos hacer, Mónica Ferreira nos va a contar algunas cositas. Y les cuento que en realidad nos escriben nuestros oyentes, siempre nos mandan alguna devolución de lo que están escuchando. Así que gracias como siempre a Patricia desde Villa Ramallo y Liliana de La Plata, que dice que es un programa de jerarquía. Bueno, que hay contenido, música, así que nos felicita y dice que nos sigue domingo a domingo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos entonces aquí sentaditos. Te voy a decir algo. Decime. Tengo el digital, anda el reloj. Claro. Gabriel, anda el reloj. No, impresionante. ¿Cómo pasa el tiempo? Es analógico, es un reloj de los de antes, es un reloj que dice 13:04, 0, no, sí. Ahora 10, 11. Mirá. No te da la temperatura, la fecha, todo. 21 del bebé. Pero es que con la llegada de la primavera el tiempo ha cambiado. Esta es la tecnología de punta. Extraordinario. Bueno, muy bien, acá está. El café, este café no es cualquier café. No, exactamente. Santiago, ¿cómo lo has visto? Mira, realmente hay ocasiones en las cuales, como decía en la charla con Carlos Ayala, en que las coincidencias, las convergencias temáticas entre cada una de nuestras secciones permite que tengamos una visión bastante unitaria de las preocupaciones que inspiran Haciendo Pie. Tanto en la conversación con Bayala como con Diana Sperling, como lo que vamos a desarrollar a seguir con nuestro invitado de hoy, vamos a decir lo mismo que plantea tu editorial. Para mí, este monólogo, como sabés llamarlo vos... No, editorial, se abolió lo de... Se abolió de monólogo. No, pero usted lo pidió y dijimos, nunca más monólogo. Ya está, esto es un imperativo categórico. ¿Qué es este editorial contra qué estuvo? Y uso el verbo de adversidad, sí. La idea de oposición para caracterizar algo fundamental. Nosotros estamos contra la certeza entendida como la intransigencia de las ideas. Eso nos parece a nosotros que no favorece el desarrollo de un pensamiento libre, porque la certeza, decías muy bien en tu editorial, estanca el pensamiento en la imposibilidad del diálogo, ¿no? El respeto por la vida, el respeto por la libertad y por la democracia como reivindicaciones y metas necesarias de una conversación auténticamente libre, se dejan ver todo el tiempo como tareas inconclusas, como tareas que no terminan de configurarse como definitivas, por suerte, ¿no? No podemos dejar de hacernos preguntas, decías en tu editorial, y advertías cómo en el campo de la política muchas veces el pensamiento inequívoco, la apología de la certeza, desplaza la posibilidad de la interlocución y sobre todo de la autocrítica, sin la cual no es posible hacerle lugar al otro. Decías, recordando metáforas muy vigentes en estos días, que la sangre llama. ¿Qué quiere decir la sangre llama en una editorial como el tuyo? Es que la necesidad de aniquilar al otro es más poderosa que la de ratificar o rectificar un pensamiento. La algarabía de los sepultureros, ¿a qué te referís? A los que odian la política, entendiendo por política este respeto a la vida, a la libertad y a la democracia y la posibilidad de que las preguntas ocupen un lugar decisivo en el planteamiento de la búsqueda de la verdad. Estamos ante un gobierno que enfrenta graves problemas. Ahora, esos problemas pueden ser encarados, recordás vos en tu editorial, de dos maneras. O como algo que debe llevar a la aniquilación del poder constitucionalmente creado y legítimo, o a la adversidad
a la adversidad reconocida como necesidad de cambio por parte de un gobierno que también tiene mucho que aprender. Y en este sentido reivindicabas la importancia de la reconstrucción de un centro político contra un país partido, de hombres partidos. Los extremistas nos acosan, decía con razón, los extremismos nos acosan, y por lo tanto la reivindicación de un centro como demanda política primordial es una reivindicación que se orienta hacia la búsqueda del término medio, de ese hombre del cual nos hablaba Carlos Bayala, al equilibrio, a un punto de vista que no desconoce la complejidad de lo real y no toma partido contra un punto de vista opuesto, sino que en todo caso cuestiona su valor absoluto. Decía él que la democracia está enferma. Lo reiterabas vos en tu editorial al hablar de este extremismo del pensamiento. Hemos perdido la capacidad de encuentro, señalaba Carlos Bayala, y vos ibas hacia la reivindicación de un pensamiento de centro que pueda alimentar la convivencia. En este sentido, tanto en tu planteo como en el de Bayala, aparece el rol de la ley. De esa misma ley que Diana Sperling reivindicaba como constituyente de las condiciones de posibilidad de convivencia. Por ese motivo te decía, Jorge, que encontraba en los 3 momentos desplegados hasta aquí por nuestro programa una reivindicación común, una insistencia común, una pasión común. Muy interesante la síntesis, el análisis de Santiago Komaldov. Para nosotros, bueno, estas son como verdades reiteradas en este programa. La verdad que yo lo dije al comienzo, lo vuelvo a decir, a nosotros nos atraviesa la pregunta. Estamos permanentemente buceando con preguntas. Bueno, incluso con preguntas respecto a las cosas que nosotros mismos pensamos, salvo estos pilares en los que no vamos a hacer, digamos, nunca vamos a hacer concesiones. Me refiero al respeto por la vida, el respeto por la libertad, por la ley. Estos pilares, salvo todo lo demás, es conversable. Estamos muy atrasados en Argentina. Se despiertan rápidamente los fantasmas y estamos asustados. Estamos preocupados. Esta semana fue una semana preocupante, Santiago. Claro que sí. Muy preocupante. ¿No? Por la necedad del gobierno y por la actitud poco constructiva, ojalá que me esté equivocando en esto que digo, pero por ahora poco constructiva de una oposición que está desgajada, que está todavía como queriendo salir del impacto que le causó la aparición de Milei en su momento. Exactamente. Y una oposición que, en la medida en que se polariza con el oficialismo, no contribuye a la creación de ese centro del que estamos hablando. Porque lo que pide el sistema democrático es precisamente que entre quienes no coincidan proliferen las ideas y el espíritu crítico, totalmente, pero no la apocalipsis. Sí, pero y no tampoco, y estamos, vamos a tener que trabajar mucho, y no sé si lo vamos a lograr. Tenemos que ir contra estas simplificaciones que están en todos lados. Me refiero a comprar campeón, ¿no? Yo lo dije al comienzo. Este tipo de cosas que se pagan. Mirá, el Vidito Caputo ya está en la historia. Tenemos que pasar el invierno. Sí. Bueno, estas cosas hay que cuidarlas. Sí, pero y cuidarlas quiere decir extraer su rentabilidad autocrítica, porque el pensamiento autocrítico no es un signo de debilidad, es un signo de fortaleza. Claro. Quien puede reconsiderar críticamente su jactancia, su postura, el poder no nos ha sido dado, no les ha sido dado a quienes lo tienen, para que desplieguen suficiencia, sino mesura, coherencia sin duda, temperamento en cuanto a la afirmación de sus convicciones, pero nunca esa hostilidad que lleva a la descalificación o esos tránsitos
¿no?, a la ira que implican concebir al oficialismo simplemente como un enemigo de la patria. Claro. ¿No? Todo esto es un lenguaje senil, antiguo, arcaico y brutalizado. Vos fijate que también Ayala hacía referencia a que los Estados Unidos actuales, Sí. los Estados Unidos de Trump, guardan relación con la Argentina, se parecen a la Argentina en este aspecto de la intransigencia y del proceder que muchas veces busca expandirse fuera de la ley. Sí, sí. No. Muy preocupante, muy inquietante, ¿no? Me parece que, bueno, hay una cosa que también dice Carlos Ayala, que se le ha escuchado, que tiene que ver con el tema tecnológico, una de las grandes especialidades de Carlos, ¿no? Tiene que ver con el tema tecnológico en el sentido, dice, la tecnología se adelantó a la ley. Es decir, la tecnología fue más rápido que la adaptación de la ley. Vos fijate que la palabra desbocada, la cosa esa que de las redes, que se puede decir cualquiera. El anonimato. El anonimato, que lo hablamos un poquito con él. En fin, hay una cantidad de cuestiones que nos están indicando que nos hemos pasado un par de estaciones. Bueno, en cierta medida yo te diría que todas las vanguardias tienden a ser disruptivas y en esa medida transgresoras de lo establecido y de la ley. Pero el retorno a la ley, el desafío que la innovación le hace a la ley, implica tanto que la ley debe buscar una configuración que la reactualice, como que las vanguardias deben aprender a vivir dentro de la ley. Claro, también, porque me da un poquito te confieso, me da un poquito de escozor hablar solamente de vanguardia, porque estamos hablando también de, por lo menos en materia de tecnología, como lo dijo Carlos, de gente que se adelantó, en el sentido de que descubrió lo que hoy tenemos, y que maneja esto con negocios que son espectaculares y con mucha inescrupulosidad. Claro, ¿no? esa es la Ahí diferencia entre conocimiento, que sería lo que proviene de la tecnología, y manipulación, Claro, que es lo que proviene de un concepto verdaderamente... Hay un gran problema con los dueños de estas tecnologías modernas, ¿no? Con las redes. Me parece que ahí, bueno, lo probaron los ingleses, ¿te acordás? Con el Brexit, ¿no? ¿Te acordás que le ganaron la votación con una campaña muy orquestada, donde las redes está probado? Esto hay una película espectacular, un documental. Así es. Explicado muy bien cómo estos señores que manejan nuestras comunicaciones, manejan Sí, manipulan finalmente la opinión y manipulan la orientación del discernimiento de lo que llamamos realidad. Tal cual. Pero a la vez convengamos que Inglaterra está reconsiderando su salida del Brexit. Sí, claro. Esto es auspicioso. Sí, por suerte, ¿no? Menos mal. Es decir, la desmesura no ha llevado más que a la desorientación. Qué esperanza ponemos en Europa nosotros, ¿no? Sí, él también, vos dices, Carlos, sí. Él también, sí. Porque, bueno, Europa, al lado del proceso que está viviendo Estados Unidos, de este fenómeno tremendo que constituye la irrupción de Trump, pero de Trump como representación de una crisis tremenda de valores, de la ley. Bueno, parecería que Europa todavía tiene reservas. Esperemos que sea así, porque también Europa está muy debilitada. Sí, él reconoció eso y también reconoció la necesidad de que esta vieja Europa, que este viejo mundo se refortalezca. Ahora, algo le debe Europa a Trump. Trump se planta ante Europa y le dice: señores, háganse cargo ustedes también con responsabilidad de lo que es su propia defensa. Sí. Y ese sacudón, venido del lado de la prepotencia, también guarda un aspecto de infinita sensatez. Sí, bueno, es interesante, ¿no? No sé por qué se me pasó a la cabeza que es el padre que echa al hijo, que dice: arreglate. Bueno, debe haber otras formas mejores para conversar. Pero Europa, es cierto que lo va a obligar al chico a hacerse grande. No hay duda. O morir en el intento. Europa reaccionó. Si reaccionó es porque alguien tenía razón. Claro, tal cual. ¿Hacemos una pausa? Sí, tranquilo, vamos a escuchar un temita. Y después te cuento quién viene. Sí, tal cual.
Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en Haciendo Pie. Estamos en Café La República. Tiene la palabra, como siempre, Santiago Kovadlov. Muchas gracias, Jorge. Yo, ante todo, quería darle la bienvenida a esta primavera. Bienvenida musical, porque la verdad es que, como comentábamos con Mónica y con vos, no digo que sea una de las finalidades, pero una de las formas de celebrar ese pluralismo, esa apertura a los puntos de vista o a las perspectivas que tiene nuestro programa, es la variedad musical que lo caracteriza. Nosotros no estamos con un idioma ni con un estilo, estamos con la celebración de la música y de la poesía. Y aquí han proliferado y proliferarán siempre el italiano, el francés, el portugués, el español, todas las lenguas que vengan a aportarnos la emoción de la música, y melódicamente el tango, el rock and roll, el jazz, la música clásica también. Y hoy por eso queríamos escuchar un fragmento de La primavera de Vivaldi. Y estamos con Vivaldi que viene a decirnos: la primavera se puede escuchar, y yo la he escuchado, y la he escuchado desde hace más de 300 años, para que cada uno de ustedes, cuando llegue ese momento, que aquí coincide con el 21 de septiembre, pueda celebrar que la emoción de la transformación, el cambio, el renacimiento de la vida. Esto es otro proyecto al que está muy unido el editorial de hoy de Jorge, el respeto por la vida, que tiene que ver con la sucesión de las estaciones. Y este respeto por la vida, Jorge, este apego a lo que yo llamaría la presencia de la energía vital en todo, en el prójimo, en la naturaleza, hoy me lleva a celebrar en nuestra tertulia los 80 años de la partida de Martin Buber. Martin Buber, un gran, los adjetivos, filósofo, nacido en Austria, fallecido en Jerusalén en 1965, un hombre que bregó por la convivencia entre los hombres en todo sentido, en el sentido de lo que significa el prójimo en su individualidad y aún la convivencia con la naturaleza, con los animales. Hay dos ideas de Martin Buber que yo quiero compartir con vos y con nuestros oyentes, Jorge. Una dice así: un modo de relación del hombre con el mundo merece que se lo llame la relación yo-tú, yo-tú. Y otro modo de relación del hombre con el mundo es el que merece ser llamado yo-ello, yo-ello. El yo-tú es el vínculo de diálogo, es aquel en que el encuentro con el otro potencia la presencia de los dos a través de la intimidad, del entendimiento, de la emoción de la cercanía. El vínculo yo-ello es el vínculo en el cual el hombre se relaciona con el mundo entendido como objeto de uso, de dominio, incluso de objeto de indiferencia, de apatía, de falta de intimidad. Según Martin Buber, el hombre oscila una y otra vez entre un modo de relación y el otro. No pertenece por entero a ninguno de los dos. Ingresa al campo de la intimidad y de la celebración con el yo-tú, esa posibilidad de llamar al mundo tú, es decir, cercano, íntimo, mío, en el mejor sentido del encuentro, y al mismo tiempo de allí se va fatalmente hacia el yo-ello. Pero puede volver una y otra vez de uno a otro, y se pregunta a Buber qué ocurre cuando la relación de intimidad con el prójimo y el mundo se ve congelada y se ve petrificada en la imposibilidad del retorno, y la relación yo-ello, la relación de dominio, la relación de sumisión del mundo a la voluntad de poder del hombre prepondera. Y aseguraba Buber que este era el camino del alejamiento del hombre de lo que tiene de mejor,
de lo que guarda de más rico en términos de libertad, de encuentro, de escucha. Y bueno, quería entonces, ante todo, compartir contigo y los oyentes la publicación de este libro en que él narra todo esto, un libro que sale en 1923 y se publica en alemán y se titula Yo y tú. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Estaba pensando cuánto tiene que ver esto también con lo que veníamos conversando, ¿no? Con la historia del pueblo judío, ¿no? Y la relación de ese pueblo con la naturaleza. Exacto. Bueno, es una asociación que hice yo sobre la base de lo que he leído y lo que hemos conversado también con Diana Sperling. No hay duda, con una naturaleza que es entendida como interlocutora. Con Bayala también decíamos que lo que la ciencia nos viene a proponer es que tengamos en cuenta a la naturaleza no solo como un objeto de explotación y dominio, sino como un interlocutor. La Tierra quiere ser oída. Quiere que nosotros entendamos que no está ahí solamente para que extraigamos de ella el sustento que necesitamos, sino para que seamos capaces de vivir la emoción de descubrir que no somos dueños, sino habitantes del planeta. Claro. Quizás en ese sentido los pueblos errantes, ¿no? Los pueblos que no han tenido un lugar, que tengan en esa dirección un contacto con la naturaleza prodigioso, ¿no? Un contacto sí, probablemente, ¿no? de profunda vitalidad en la relación con ella, pero también nosotros la tenemos, y por eso empezábamos nuestra tertulia de hoy recordando a Vivaldi. Vivaldi es un ejemplo, pero un ejemplo elocuente de lo que es la emoción ante la naturaleza, traducida musicalmente. Claro. Como puede ser traducida poéticamente también de tantas maneras, o filosófica, o científica, o tecnológicamente, pero es la presencia del otro, la presencia del otro que pasa a ser reconocida como constituyente de mi propia vitalidad y de mi propia riqueza. Vos sabés que Buber, entre otros textos, tiene uno muy breve y muy hermoso, en el que él plantea esto, que yo enseguida voy a leer, que es que tenía él cuando era chico un caballo, y entabló con su caballo no una relación de uso, no es que él andaba a caballo. Él y el caballo se miraban a los ojos, él tocaba al caballo y el caballo le respondía con su voz. Y había entre los dos una intimidad amorosa que en un momento dado se pierde. ¿Por qué se pierde? Enseguida vamos a verlo a través de este texto precioso que empieza así. Cuando tenía 11 años de edad, mientras pasaba un verano en el campo de mis abuelos, cada vez que podía entraba en el establo para acariciar gentilmente el cuello de mi adorado caballo, de largo pelaje con manchones grises. No se trataba simplemente de algo agradable, sino más bien de un acontecimiento amistoso y profundamente conmovedor. Si he de explicarlo ahora, comenzando por la todavía fresca memoria de mi mano, he de decir que lo que vivía en el contacto con el animal era la presencia de otro, la inmensa otredad del otro, el tan otro que era mi caballo. No era algo extraño y ajeno como la otredad del toro o la del macho cabrío, sino algo que permitía acercarme y establecer un contacto. Cuando acariciaba la poderosa melena, que en algunas ocasiones estaba maravillosa y dócilmente peinada y en otras asombrosamente salvaje, sentía algo vivo bajo mi mano. Era como si el elemento de la vitalidad recorriera mi piel, algo que no era yo, ni se me parecía, era palpablemente el otro, no cualquier otro, sino el otro mismo, que sin embargo dejaba acercarse y me entregaba su confianza, algo que se ubicaba en la relación de un tú conmigo. Aun antes de que yo comenzase a verter la avena en su comedero,
El caballo muy delicadamente irguió su maciza cabeza, movió las orejas y resopló suavemente, como un conspirador que emite una señal específicamente diseñada para ser reconocida solamente por sus cómplices, y con ello yo recibía mi aprobación. Ahí estábamos, yo y tú, él y yo, reconociéndonos, aproximándonos. Pero una vez, no sé qué fue lo que sobrevino a aquel niño, pero ciertamente debe haber sido algo bastante infantil, me sorprendió cuando me divertía a acariciarlo y súbitamente tomé conciencia de mi mano. El juego continuaba igual que antes, pero algo había cambiado, ya no era la misma cosa. Al día siguiente, después de alimentarlo abundantemente, cuando acaricié a mi amigo, ya no irguió su cabeza. Algunos años más tarde reflexioné sobre aquel acontecimiento. Ya no suponía que el animal se había percatado de mi falta, pero en aquel momento me consideré a mí mismo juzgado como uno que no se entrega a la relación, sino que se concentra sobre sí mismo. Oh, es profundísimo Ay, Dios lo que mío. dice, ¿no? Es bellísimo y muy profundo. Qué belleza, ¿verdad? Bellísimo, bellísimo, Qué bellísimo. manera de poder llevar al campo del vínculo con un animal esta idea de la otredad que nosotros llamamos, de forma eminente, el prójimo. Claro, claro, La mirada de un perro en nuestros ojos. claro, claro. De un perro que nos mira. No me pregunto qué ve, digo, nos encontramos. Claro. Nos encontramos, porque el amor a un animal no es el amor a un objeto, ni siquiera es una forma de estar donde él no está. Ese encuentro merece consideración y, extendido a la naturaleza, este 21 se llama primavera. Qué lindo, ¿No? qué lindo. Es hermoso, ¿no? Hermoso. Bueno, un gran sentido. Primero, además está escrito como los dioses, Sí, ¿no? era un gran escritor. Gran escritor, Gran, gran notable escritor. prosista. Y realmente una de las consideraciones, que una de los premios más importantes que él va a recibir es el premio Goethe de literatura. Claro, también, ¿no? claro. Igual que Freud. Claro. Era un hombre que tradujo la Biblia del hebreo al alemán, con Franz Rosenzweig, a una prosa que dicen los que saben alemán que es verdaderamente poética. Martín Buber, ¿de qué año? 1875, Sí. 1879, 1965. Hace 80 años que partió, o está aquí con nosotros, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Muy bien. Yo sí, simplemente prosiguiendo con esta posibilidad de tomar en cuenta el valor del prójimo en nuestra vida, te diría que, insisto en esto, las consideraciones que desarrollamos hoy en el programa, especialmente cuando Diana Sperling hace referencia al verbo ser conjugado como un seré lo que seré, ¿no? Cuando Sí. Dios habla con Moisés y Moisés le pregunta a Dios, porque tiene que ir a hablar con el faraón para pedirle que libere al pueblo judío de la opresión en la que vivía. Moisés le dice, ¿qué le pregunto? ¿Qué le digo al faraón? ¿Que me manda a quién? Y Dios le dice, dile que te envía seré el que seré. Entonces Moisés al principio se siente un poco desorientado, ¿no? Ujú. ¿Cómo hago para conjugar eso? Le digo que me envía el que va a ser. Correctamente, desde el punto de vista de la sintaxis sería así, ¿no? Claro. Dice, no, le dices que te envía seré el que seré. Y la tradición, la más rica, la más fecunda, interpreta ese seré el que seré como una tarea personal también. Dios será lo que hagamos con él y de él. Claro. Será el que conviva con nosotros de acuerdo a cómo nosotros seamos capaces de convivir con él, porque las paredes no hablan hasta que uno las reconoce.
porque la palabra divina, conjugada objetivamente, nos remite a algo o a alguien, pero vivida emocionalmente nos lleva al campo de la fe. Y Martin Buber era un hombre de fe. Él mismo decía que le importaba la religiosidad antes que la religión. Es decir, la vivencia de lo imponderable como algo que llega a nosotros, que nos marca, como ese infinito de pronto en el que habitamos cuando miramos el universo y nos impacta y nos interroga en el sentido de las preguntas inclaudicables, como vos decías, y nos lleva siempre, una y otra vez, a lo que después voy a leer en otro momento, que es el tú. Reencontrar al otro como prójimo es encontrarse con uno en su mejor dimensión. Y vos a Martin Buber le has dedicado mucho. Mi tesis de licenciatura. Claro. Sí, me gradué con él. Aprendí en ese sentido algo que quiero comentar también con los oyentes. Mientras yo preparaba formalmente una tesis sobre Hegel, la estética de Hegel, estudiaba secretamente a Martin Buber porque no lo podía compartir mucho con mis compañeros, en su mayoría todos ellos de orientación marxista, hegeliana y demás. Entonces me parecía que a Buber no les iba a interesar. Esto es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires. Sí. Pero cuando llegó la hora de empezar a redactar la tesis, se me impuso súbitamente Martin Buber y escribí de un tirón 35 páginas que yo no sabría explicar cómo se adueñaron de mí, pero las redacté una tras otra y ahí nació mi tesis de licenciatura sobre el pensamiento de este hombre que por aquel entonces muy pocos de mis compañeros conocían, claro. Y entonces empecé a trabajar sobre él y a encontrar en él algo que hoy se ha vuelto esencial en cualquiera de nuestras concepciones de la política, de la filosofía, de la poesía, de la música, de todo lo que nos importa a nosotros, que es la presencia fundante del otro en nosotros. El otro como alguien que nos constituye y no como alguien que ya está constituido y al que uno va. Yo no soy yo antes de estar con otro. Yo no soy yo antes de que el otro incida sobre mí. Y por eso en toda relación dialógica, enseña Martin Buber, en todo encuentro verdadero entre dos seres humanos o entre un ser humano y una dimensión, una configuración de la naturaleza, siempre son dos los que irán a irrumpir en un estado de comunión. Qué belleza, qué belleza. Estamos en este espacio que hemos denominado Café La República. Siempre aprovechamos aprovechamos a Santiago, esa es la verdad. No, estamos lo que aquí Santiago va, pero es así, vamos descubriendo junto a Santiago una cantidad de autores que nosotros creemos, de autores, de pensadores, que nosotros creemos que merecen un espacio también radial, que se puede hacer radio hablando de Martin Buber. A nosotros nos apasiona, nosotros la pasamos fenómeno con estas conversaciones. Estoy viendo de reojo, siempre lo hago, el libro de Santiago Kovandov, que está ahí, de donde está leyendo, todo subrayado, lleno de notas. Sí. Es una maravilla. Sí, esta es la edición original de Yo y Tú, original en mi vida, no es la primera edición. Pero aquí, claro, son las veces que lo fui leyendo, ¿no? Mirá. Sí. Comencé a leerlo. Contalo porque... Comencé a leerlo el 16 de septiembre de 1963. Y la última de las anotaciones aquí es el del 6 de mayo de 2025. Pero ustedes se dan cuenta, te das cuenta, Mónica, ¿no? Te das cuenta, Mónica, lo que registra. Sí, Santiago. Y lo he visto con otros libros también. Sí, claro. Porque lo que quiero compartir en Sí, todo caso con ustedes, y me autorizo por ese motivo a mencionar este hecho más personal. Déjame que te pregunte algo. ¿No te molesta que el libro esté trabajado, que esté escrito, que esté subrayado? No, al contrario. No sos fetichista. No, para nada. Bien, Lo bien. que yo he subrayado, viste que hoy la muchachada se tatúa. Sí. Bueno, yo también, Muy pero bien, invisiblemente a través de las marcas que pongo en el libro. Muy bien. Hay ¿no? gente que se miraría esto y se
moriría de un infarto. Claro, tal vez sea un ejemplar difícil de compartir porque está demasiado habitado por uno solo de sus lectores. Sí, pero sí. de todas maneras... Es muy la- lindo eso, ¿eh? es Es la muy lindo. Te autobiografía digo de yo mi que lo lectura. estoy relojeando. Vos sabés que Buber justamente dice algo como esto, ¿no? Sí. Es que me pareció tan interesante. Él dice que el tú viene a nosotros Sí. por una gracia, no porque uno lo busque. Y lo explico porque creo que los oyentes lo van a identificar fácilmente. Nadie se enamora de quien tiene previsto hacerlo. El amor nos asalta. Qué lindo. La vivencia amorosa es un de pronto, es lo súbito en lo que caemos, al igual que el asombro. Yo no puedo levantarme y decir, "Hoy tengo el proyecto de asombrarme esta mañana". No, tanto el asombro como el amor son experiencias que vienen a nuestro encuentro inesperadamente. Y Buber dice que esto es la gracia. La gracia es el momento en el cual la percepción de alguien sale del ordinario hacia lo extraordinario, ¿no? Este salto no puede ser preparado, no puede ser planificado, es súbito y se debe a que el hombre no pertenece por entero a una naturaleza definitiva. Es altamente improbable que un búfalo se asombre, ¿no es cierto? Porque no está abierto a la ambigüedad de los significados. Las palabras quieren decir muchas cosas. Claro. Entonces, yo le atribuyo un sentido a una, pero en el campo del asombro, otra significación de esa palabra viene a decirme algo. La famosa broma de Jorge Luis Borges, cuando le dice a alguien, estoy encantado de conocerlo, y él le responde, no sabe cómo lo envidio. Muy bueno. Claro, esto quiere decir, me he corrido de una significación determinada hacia otro Claro, terreno. claro. Y Buber entiende que todo encuentro en el campo de la intimidad implica al mismo tiempo descubrir en nosotros una posibilidad que no puede ser programada. En cambio, en el campo de la relación yo-ello, yo decido qué es el otro, yo establezco su significación, yo no me sorprendo por su presencia porque ya la he inscrito en un terreno de sentido inamovible. ¿Para qué me sirve una percha? El día de hoy, ¿qué es? Hoy no es el día de la primavera, hoy es domingo. Claro, claro. Entonces, son significaciones distintas, pero las más íntimas nos sorprenden y las más funcionales o operativas son aquellas en las que nosotros nos valemos del mundo como objeto de dominio. ¿Querés que escuchemos otro temita? El último, si no me equivoco, del Café La República de hoy. Y seguimos conversando, entonces, de la mano de Santiago Kovaldov, viene Martín Buber a contarnos cómo es esta relación entre lo humano y lo que ve, o lo que siente, o lo que toca el ser humano. Muy bien. Jorge Sigal y Santiago Kovaldov en la 1110. Café La República. Jorge Sigal y Santiago Kovaldov conversan en la Radio Pública de Buenos Aires. Bueno, estamos disfrutando del Día de la Primavera. Lo hemos hecho con Vivaldi. Así es. Y Santiago, de la mano de Santiago Kovaldov, ahora lo hacemos conociendo la obra de Martín Buber. Eso es, pensador austríaco, judío, que se fue a vivir a Palestina cuando aún no existía el Estado de Israel, y existía en cambio la Universidad Hebrea de Jerusalén. Existía la universidad. Era profesor en esa universidad cuya existencia precedió a la creación Estado de del Israel. Estado. Y allí enseñaba él, y vos sabés que hay una sala en esa universidad, Sí. que era la sala donde él enseñaba, que aún guarda, no sé a través de qué recurso tecnológico lo pudo lograr, algunas inscripciones de Buber en el pizarrón, No. de su letra. ¿En serio? Ahí quedaron. Él siempre tuvo,
y lo conocieron algunos escritores argentinos, una relación apasionada con la docencia. Amaba la interlocución con sus alumnos, pero en la medida en que sus alumnos pusieran en juego no solo curiosidad, sino la avidez vital por el saber, la preeminencia de la necesidad del conocimiento para autoconstituirse, no tanto en el campo de lo inequívoco, sino de apertura a la complejidad de lo real. Y en ese sentido yo quiero que tengamos la oportunidad de escuchar un relato autobiográfico breve más de Martin Buber, que se titula Los libros y las personas. Vamos. Si me hubieran preguntado en mi juventud si prefería estar con los libros o con las personas, mi respuesta hubiera sido sin duda favorable a los libros. En la medida en que han pasado los años, fui cambiando de opinión, no porque haya tenido mejores experiencias con los hombres que con los libros, muy por el contrario, aparecen por mi camino más libros encantadores que personas encantadoras. Pero muchas de las malas experiencias que tuve con los hombres han nutrido las praderas de mi vida como no lo ha hecho el más noble de los libros, y las buenas experiencias han fertilizado la tierra de mi jardín. Por el otro lado, los libros pueden llevarme al paraíso de los grandes espíritus, pero desde la profundidad mi corazón nunca se olvida y tampoco desea permanecer mucho tiempo ahí. Debo aclarar que esto es así porque, desde lo más íntimo de mi corazón, amo más el mundo que el espíritu. No me he entregado a la vida como podría haberlo hecho, y en mis relaciones con el mundo he fracasado una y otra vez. Una y otra vez soy culpable de haberme quedado corto con las respuestas que esperan de mí, y esto es en parte porque estoy comprometido con el espíritu. Estoy comprometido con el espíritu como lo estoy conmigo mismo, pero no estoy estrictamente hablando enamorado del espíritu, así como tampoco me amo a mí mismo. En realidad no amo a aquello que me ha atrapado de una forma sublime, más bien amo el mundo que una y otra vez me extiende su mano. Ambos tienen frutos para compartir. El primero me riega con su maná, el segundo me extiende su pan negro, cuya corteza rompo con mis dientes, un pan que nunca puede tener suficiente peso en mi vida, y es tanto lo que busco en él. Las personas, ay, esas cabezas, a veces desordenadas, buenas para nada, cómo las amo. Reverencio a los libros, aquellos que realmente leo, pero demasiado como para poder amarlos. En cambio, a las personas venerables siempre encuentro más para amar que para reverenciar. Encuentro en ellas algo de este mundo que lo espiritual simplemente no me puede dar. El espíritu está por arriba de mí y poderosamente vuelca su exaltado don de las palabras y los libros. Qué glorioso y qué extraño. Sin embargo, el mundo humano, con solo brindarme una sonrisa silenciosa, logra que no pueda vivir sin él. Toda la conversación de los hombres no brinda una palabra que suene como aquellas que salen de los libros, pero penetro en todo el orden de las palabras para percibir a través de ella el silencio de la criatura. Precisamente esa criatura humana que implica una mezcla. Los hombres son una mezcla y los libros son puros, son espíritu puro y mundo purificado. Los hombres están hechos de palabras habladas y de silencio, pero su silencio no es aquel de los animales. Desde el silencio humano, detrás de las palabras pronunciadas, el espíritu nos susurra como un alma. El amado es el mundo. Esta es la prueba infalible. Imaginémonos en una situación donde estamos solos, totalmente solos en la tierra, y nos ofrecen optar por una de las dos alternativas, los libros o las personas. Muchas veces escucho a los hombres alabar su soledad, pero eso es así porque todavía hay personas en algún lugar de la tierra
aunque ese lugar sea muy lejano. No sabía nada de libros cuando salí del útero de mi madre, y voy a morir sin libros, con una mano humana entre las mías. Es cierto que muchas veces cierro mi puerta y me entrego a un libro, pero solo porque puedo volver a abrir la puerta y ver a una persona que me está mirando. Oh, es precioso, ¿no? Qué intensidad, ¿verdad? Sí. Qué intensidad, qué transparencia en un hombre que es indisociable de lo que significa la palabra escrita. Es un escritor, es un filósofo, es un maestro, y sin embargo su filosofía se resume en esto: el prójimo. Es decir, extiendo mi mano no hacia una página, sino esencialmente hacia otra mano. Lo que lo hace un humanista impresionante. Claro, ¿no? En un tiempo en el cual la pregunta sobre si la inteligencia artificial va a reemplazar o no la posibilidad de este encuentro encuentra su respuesta cabal en esta afirmación de Buber. Claro, qué bueno, ¿no? Qué bueno que efectivamente encontrar... porque es interesante el dilema que se plantea, porque él indudablemente tiene siendo una contradicción, pero toma partido. Dice, no, con los libros no puedo vivir, solo con los libros. Claro, y en cambio, moriré de la mano de un ser humano. Quiero que mi mano esté tomada por otra mano. No un libro. Es impresionante, ¿no? Recordemos esto en el tiempo de la apología de los objetos. Nosotros que amamos los libros, ¿no? Sí, para quienes los libros son inescindibles de nuestra vida, como tratamos todo el tiempo de mostrarlo, pero el prójimo nos constituye, un libro nos acompaña. Extraordinario. Todo el programa ha sido un círculo, ¿no? Creo que lo que hemos hablado con Bayala, lo que hemos hablado con Diana Sperling, así es, confluye en el encuentro con Martin Buber, de la mano de Santiago Kovadlov, de ese libro trajinado que trae Santiago Kovadlov. Deberían verlo, yo se los describo porque está trajinado. Acaba de tocar una ficha con inscripciones, una letra muy chiquitita. Santiago escribe todo chiquito, y me da la sensación, Santiago, te lo digo, de qué cercanía tenés con los libros, ¿no? Qué relación tan amorosa tenés con los libros. Sí, ¿no? Sin duda. Amorosa, no es sacralizada como Buber, como dice Buber, sino amorosa. Sí, sin duda. Es el cuello de ese caballo que él tocaba, el que yo toco cuando acaricio un libro. Y además hay que decir a favor de los libros que quien mira la biblioteca de alguien recorre su vida. Qué lindo. ¿No es cierto? Qué lindo. Creo que sí. Creo que en buena medida recorre su vida. Pero, como siempre decimos, o como dice Martin Buber más exactamente, después de mirar la biblioteca y recorrer una vida, buscamos los ojos de un prójimo ante el cual podamos decir: estoy contigo y estoy conmigo. Por eso al lado de la biblioteca suele haber retratos, fotos de gente. Porque muy bien, ¿es así o no? Es así. Yo tengo fotos. Vos tenés en tu biblioteca muchísimas fotos. De fotos, sí. Claro. Yo soy un coleccionista. Sí. De todas las relaciones que he ido teniendo a lo largo de mi vida. Nos vamos, Santiago. Nos está Gabriela Mónica diciendo tiempo, dice Gabriela. Ya chao, llega Graciela váyanse. Fernández Mejide. Nos vamos con gratitud. Hasta la próxima. Nos vemos el domingo que viene. Gracias a todos. Gracias, Gabriela. Gracias a Agustín. Gracias, Mónica. Gracias, Santiago. Chau. Hasta el domingo que viene. Adiós. Vuelve la resistencia. Años abatido. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov en la 1110.